Mi novio de 3 años, Jason Lin, le propuso matrimonio a otra mujer a mis espaldas. Uno de sus amigos le preguntó, Jason, ¿qué pasa con tu novia? Jason se rió despreocupadamente. Déjala que siga soñando. En los sueños puedes tener todo. Me di la vuelta en silencio, guardé el anillo de compromiso que había preparado. Y fui directamente a buscar a mi director de tesis esa misma noche. Me fui con el equipo de investigación, pero después escuché que Jason se había vuelto loco buscándome. Hola, aquí está su pedido de pastel. Luchando por cargar el pastel de 4 pisos, me quedé parada frente al salón privado 302 en el Club GIE. Ligeramente sin aliento mientras tocaba la puerta. Un joven con cabello castaño claro se asomó, y sus ojos se iluminaron cuando vio el pastel en mis manos. Rápidamente lo tomó de mí y gritó emocionado hacia la habitación, Jason, llegó el pastel. A través de la visera transparente de mi casco, mis ojos pasaron por encima de su hombro. Y se posaron en el centro de la habitación. La iluminación era deslumbrante y las sombras se movían. Vi a Jason. Estaba parado alto en medio de la multitud. Vistiendo un traje negro perfectamente entallado que acentuaba su presencia imponente y decidida. En ese momento estaba mirando tiernamente a la mujer en vestido blanco parada frente a él. Jason tomó el pastel de las manos del joven y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Abrió la capa superior de la caja y sacó una delicada caja de joyas. Adentro, un anillo de diamante brillante descansaba silenciosamente sobre una cama de terciopelo negro. Jason se arrodilló, levantó el anillo, y miró profundamente a los ojos de la mujer frente a él. Emily, ¿te casarías conmigo? Los ojos de Emily brillaron con lágrimas de alegría. Asintió con voz quebrada, sí. Jason deslizó suavemente el anillo en su dedo, luego se puso de pie y la abrazó fuertemente. La multitud a su alrededor estalló en gritos y silbidos de alegría. Beso, beso. Eres el hombre, Jason, te deseamos una vida de felicidad. Que tengan hijos pronto. Mi cabeza zumbaba, y todo ante mis ojos se volvió borroso. Como una marioneta despojada de su alma, me quedé parada en blanco en la entrada. Observando una gran propuesta que no tenía nada que ver conmigo. No fue hasta que una voz repentina rompió el ruido que reaccioné. Jason, ¿qué pasa con tu pequeña novia? ¿Realmente planeas ocultarle esto para siempre? Emily ya está a punto de ser nuestra cuñada. Mi corazón se contrajo como si una mano invisible lo hubiera apretado fuerte. Era esa pequeña novia. ¿Yo? La habitación instantáneamente quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Jason. Él no reaccionó al cambio repentino en la atmósfera. En su lugar, sostuvo a Emily suavemente y tomó un poco de glaseado del pastel, llevándolo a sus labios. Pruébalo. ¿Está dulce? Emily abrió tímidamente la boca y comió el pastel. Sonrió dulcemente. Muy dulce. Solo entonces Jason miró Pérez. Osamente a todos, hablando con completa indiferencia. Es solo una actuación. Déjala seguir soñando. En los sueños puedes tenerlo todo. Su voz era suave, pero cada palabra perforó mis oídos claramente. Como una hoja afilada clavándose directamente en mi corazón. Sentí que la sangre en mis venas se congelaba. Una chica como ella, añadió con una sonrisa burlona. Nunca sería permitida atravesar las puertas de la familia Lin. Estos 3 años no fueron más que un juego de interpretación de roles. Se rió con un toque de burla en su voz. He estado aburrido por mucho tiempo. Ya no pude contener mis lágrimas. Cayeron descontroladamente. Las personas a mi alrededor parecían congeladas en el lugar como estatuas. Solo Jason y Emily parecían existir en otro mundo. Aferrándose el uno al otro en dulce intimidad. Ni siquiera sabía cómo logré salir del Club G. Solo recordaba que mis piernas se sentían como si estuvieran llenas de plomo. Cada paso como pisar cuchillas de afeitar. El viento amargamente frío azotaba contra mi casco. Instintivamente me lo quité, solo para darme cuenta de que mi rostro ya estaba empapado. Me limpié bruscamente con la mano, y el toque helado me despejó un poco. Metí la mano en mi bolsillo y encontré una pequeña caja roja descansando silenciosamente adentro. Dentro había 2 anillos de oro sencillos. Sin grabados, sin decoraciones, solo bandas lisas. El dinero que usé para comprar esos anillos vino de 2 meses de hacer entregas. Apañándomelas y ahorrando cada centavo. Había ido a una joyería y los había escogido cuidadosamente. Originalmente planeando proponerle matrimonio a Jason Lin. Pero ahora, todo se sentía como una broma patética que me jugué a mí misma. Saqué los anillos de la caja. Bajo la farola, el brillo dorado era casi cegador. Los miré fijamente por mucho tiempo, una y otra vez. Al final, no pude decidirme a tirarlos. Los precios del oro estaban altos en estos días, después de todo.
Mejor los llevaría de vuelta a la tienda y los vendería. Había oído que los precios habían subido otra vez recientemente. Tal vez incluso podría obtener una pequeña ganancia. Me quedé parada al lado de la carretera por mucho tiempo, temblando en el viento frío. Finalmente respiré profundamente y lentamente lo dejé salir, por fin tomando una decisión. Subiéndome a mi pequeña scooter eléctrica, me dirigí directamente a la casa de mi asesor. Afortunadamente el profesor Chen aún no se había ido a la cama. Se veía sorprendido de verme a esa hora. «Lena, ¿qué haces aquí tan tarde?» Me froté las manos nerviosamente sin saber muy bien cómo empezar. «Profesor Chen, yo». Pareció notar mi inquietud y me dio una sonrisa cálida. «Entra. Vamos a hablar». Se hizo a un lado para dejarme pasar. El apartamento estaba amueblado de manera sencilla pero limpio y ordenado. Las estanterías estaban abarrotadas de textos académicos. Y el aire llevaba un tenue aroma de libros y papel. El profesor Chen me sirvió un vaso de agua caliente. «Dime, ¿qué está pasando?» Sosteniendo la taza tibia entre mis manos, sentí que el hielo alrededor de mi corazón comenzaba a derretirse. Después de una breve vacilación, finalmente reuní el valor para hablar. «Profesor Chen, he tomado una decisión. Quiero ir». Levantó ligeramente una ceja, viéndose un poco sorprendido. «¿Quieres unirte al equipo de investigación que va al Taklamakan?» Asentí firmemente. Dejó su taza de té, su expresión volviéndose seria. «Levántate, Lena. Realmente necesitas pensarlo bien. El desierto de Taklamakan no es broma. Si vas, estarás allí al menos 1 o 2 años. Tal vez incluso 3 a 5. No podrás regresar fácilmente. Una vez que vayas, no habrá vuelta atrás». Sabía que se preocupaba por mí. Siempre había querido que continuara mis estudios. Cursara un doctorado y me convirtiera en una investigadora dedicada algún día. Pero en aquel entonces, había estado dudando por Jason. No quería estar demasiado lejos de él. Ahora ya no había necesidad de preocuparse por eso. «Profesor Chen, lo he pensado bien. No importa cuántos años tome, puedo manejarlo. No necesita preocuparse por mí». Me miró en silencio por un momento como tratando de ver si realmente lo decía en serio. Entonces asintió lentamente y sonrió con orgullo. «Bien, bien». Se levantó, caminó hacia mí, y me dio una palmada firme en el hombro. Este es el tipo de valor que deben tener los jóvenes. Servir al país y hacer una contribución real. Así es como honramos el apoyo que nos ha dado nuestra nación. Había una luz brillante en los ojos del profesor Chen. La luz del compromiso con los ideales, de la esperanza por el futuro. Esa luz parecía ahuyentar las sombras de mi corazón. Se sentó de nuevo, tomó un sorbo de té, y habló en un tono más relajado. «Bueno, ya que has tomado tu decisión, no diré más. Da la casualidad de que tenemos programado partir en una semana. Ve y prepárate. Si necesitas algo, ven a buscarme en cualquier momento». Asentí. «Gracias, profesor Chen». Para cuando salí de su casa, ya era tarde en la noche. Me quedé parado junto a la carretera y miré hacia el cielo estrellado. La noche estaba llena de estrellas brillantes como diamantes esparcidos sobre una cortina negra. Dejé escapar un largo suspiro. Cuando regresé al apartamento, estaba vacío. Jason aún no había regresado, tal como esperaba. Exhausto, me desplomé en el sofá. Todo mi cuerpo se sentía como si se estuviera desmoronando. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Un mensaje fijado de Jason apareció en WeChat. «Trabajando hasta tarde esta noche, no regresaré a casa. Duérmete temprano, cariño». Dejé el teléfono sin siquiera tener fuerzas para responder. Lentamente me levanté y miré alrededor. Este pequeño apartamento que alquilábamos había cargado 3 años de mi juventud y mi amor. Las paredes estaban cubiertas con fotos de Jason y mías. En cada una sonreíamos tan dulcemente. En la mesa de centro vi un par de tazas a juego que habíamos comprado mientras comprábamos juntos. Su camisa aún colgaba secándose en el balcón. La había lavado ayer. Todo estaba empapado en la calidez de la vida cotidiana. Tan acogedor, tan lleno de amor. Pero ahora esa calidez se sentía como una navaja afilada. Apuñalando profundamente en mi pecho. Este año se suponía que sería mi último año en la escuela de posgrado. Y el tercer año de mi relación con Jason. Nos habíamos conocido en la universidad. Él era el presidente del consejo estudiantil y yo era solo una estudiante de primer año. La primera vez que lo vi fue en la fiesta de bienvenida. Estaba en el escenario usando una camiseta blanca sencilla. Tocando la guitarra y cantando You en la misma mesa. Su voz era grave y magnética y su mirada era suave y profunda. En ese momento sentí como si mi corazón se saltara un latido.
Era increíblemente popular, siempre rodeado de admiradores. Y había tenido varias novias. Esperé un momento cuando estuviera soltero, luego reuní todo mi valor para confesarme. Me miró con una sonrisa y dijo, «Eres bastante atrevida, pequeña». Mis palmas sudaban de los nervios. Extendió la mano y me revolvió el cabello. Démosle una oportunidad. No podía creer lo que estaba escuchando. La felicidad había llegado tan repentinamente, se sentía como si estuviera soñando. Oficializamos nuestra relación durante mi primer año de posgrado. Un año después de empezar a salir, para hacer las cosas más fáciles, nos mudamos juntos y alquilamos este lugar. Al principio pasábamos todo nuestro tiempo libre pegados el uno al otro. Sin querer estar separados nunca. Él se levantaba temprano para prepararme el desayuno y llevarme a clase. Yo preparaba la cena y lo esperaba a que regresara del trabajo. Veíamos películas juntos, íbamos de compras juntos. Cocinábamos juntos, soñábamos sobre el futuro juntos. Esos dulces recuerdos regresaron como olas. Chocando contra mí uno tras otro, casi ahogándome. En ese entonces, Jason realmente me consentía mucho. Recuerdo que una vez, por capricho, dije que se me antojaban dumplings de sopa de cangrejo. De una famosa tienda antigua en el sur de la ciudad. Ese lugar solo hacía una cantidad limitada cada día. Y la fila daba varias vueltas a la manzana. Solo lo había mencionado de paso, pero a la mañana siguiente aparecieron dumplings humeantes y calientes en mi mesa de noche. Se frotó los ojos somnolientos, sonriendo con orgullo. ¿Y bien? Tu esposo es increíble, ¿verdad? Me sentí abrumada por la emoción y no pude evitar preguntar. No te quedaste haciendo fila toda la noche, ¿verdad? Me guiñó un ojo misteriosamente. ¿Qué es una pequeña fila para mi reina? Otra vez, tenía dolores insoportables por los cólicos. Él estaba en medio de una reunión importante en el trabajo. Pero en el momento que recibió mi llamada, se apresuró a casa sin dudarlo. Anduvo torpemente preparando agua de azúcar morena. Usó una almohadil térmica para calentar mi estómago. Y torpemente trató de aprender técnicas de masaje en línea. Ver lo nervioso que estaba hizo que mi corazón se llenara de dulce dolor. Jason, no seas tan bueno conmigo, le susurré. Hará que sea demasiado difícil para mí dejarte alguna vez. Me atrajo fuertemente hacia sus brazos, su voz profunda y tierna. Pequeña tonta. ¿Cómo no podría ser bueno contigo? Voy a mimarte por el resto de mi vida. Jason nunca me contó su verdadero trasfondo. Incluso en la universidad, tenía la vaga sensación de que su familia no era ordinaria. Conducía un auto que no parecía llamativo. Pero cualquiera que supiera de autos podía darse cuenta de que era de alta gama y discreto. Los restaurantes a los que me llevaba, la ropa y las cosas que compraba. Todo era caro. Pero era tan ingenua en ese entonces. Solo asumí que su familia tenía algo de dinero, nada más. La notificación de WeChat sonó otra vez, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez era una solicitud de amistad, solo 3 palabras simples, hijo de Emily. Sin siquiera pensarlo, toqué aceptar. Emily no se molestó con cumplidos. Inmediatamente envió una carpeta comprimida. Dentro había docenas de fotos íntimas de ella y Jason. En un yate de lujo o en un salón de banquetes lujoso, en calles exóticas extranjeras. Las fotos cubrían un periodo que comenzaba desde hace 6 meses. Lo que significaba que al menos hace medio año Jason Lin ya había estado con el hijo de Emily. Mientras yo aún estaba tontamente perdida en la fantasía que él había creado. Soñando con pasar el resto de mi vida con él. Justo después de eso, los mensajes de voz de Emily empezaron a aparecer uno tras otro. Lena Lin, no pensarías en serio que Jason se casaría contigo, ¿verdad? Deja de soñar. Ni siquiera sabes quién es realmente. La familia Lin es una de las principales familias aristocráticas de la capital. Jason es el futuro heredero. Nunca tuvo el derecho de elegir a su propia esposa. Una mujer como tú sin trasfondo ni siquiera es digna de cargar los zapatos de la familia Lin. Mucho menos unirse a nuestro círculo. Si eres inteligente, vete ahora. Deja de fantasear. De lo contrario, no me culpes por ser despiadada. Cada oración cayó como una bofetada en la cara, ardiendo con humillación cruda. Esta era la verdad brutal y sangrienta. Había estado viviendo dentro de una mentira gigante. Una mentira tejida por Jason y despiadadamente destrozada por Emily. En algún momento comenzó a llover afuera. La lluvia golpeaba contra las ventanas, haciendo sonidos agudos y crepitantes. Un relámpago desgarró el cielo. Seguido por un trueno tan fuerte que hizo temblar el aire. El ruido repentino me sacó de mi espiral de recuerdos. El dolor explotó en mi cabeza como miles de agujas clavándose en mis sienes. Mi visión se oscureció en ondas y mi cuerpo se tambaleó inestablemente.
Rápidamente me senté en el sofá, mis dedos temblando mientras tomaba mi teléfono. Actuando Realmente por instinto presioné el número de Jason. Mi cuerpo todavía lo buscaba en momentos de debilidad. Mi conciencia comenzó a desvanecerse, mis extremidades volviéndose cada vez más pesadas. Justo antes de desmayarme, creí escuchar que la llamada se conectó. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente abrí los ojos. Arriba de mí estaba el techo blanco estéril de una habitación de hospital. El débil aroma de desinfectante en el aire. Estaba en un hospital. Poco a poco mi memoria regresó. Recordé todo justo antes de desmayarme. Había llamado a Jason. Fue él quien me trajo aquí. Traté de sentarme, pero mi cuerpo se sentía como si no tuviera fuerza alguna. Fue entonces cuando noté a alguien desplomado al borde de la cama. Era Jason. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, sus cejas fruncidas como si estuviera teniendo un sueño inquieto. Su cabello estaba despeinado, y su barbilla estaba cubierta de barba desaliñada. Se veía exhausto. En el momento en que me moví ligeramente el colchón crujió, y Jason despertó de golpe. Se levantó de la silla de un salto. Lena, ¿estás despierta? Su voz estaba llena de una mezcla de alegría y nerviosismo. Se inclinó rápidamente examinándome de pies a cabeza. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Te sigue doliendo la cabeza? Debería llamar al doctor. Sus preguntas salían a toda velocidad, una tras otra, como balas. Sus ojos estaban llenos de preocupación y ansiedad. La gripe me había golpeado duro y rápido. Había estado con suero intravenoso durante 3 días seguidos antes de empezar a sentirme aunque sea un poco mejor. Durante esos 3 días, Jason se tomó tiempo libre del trabajo y se quedó a mi lado todo el tiempo. Me daba mi medicina, me traía agua, e incluso me ayudaba a ir al baño. No me dejó ni por un segundo. Era atento a cada pequeño detalle, cuidándome de todas las maneras posibles. Si no hubiera visto esas fotos con mis propios ojos, no hubiera escuchado las palabras de Emily con mis propios oídos. Podría haber realmente creído que él me amaba. Para la tercera tarde mi fiebre finalmente había bajado, y me sentía mucho más como yo misma. Entonces sonó el teléfono de Jason. Miró la identificación de llamadas, frunciendo ligeramente el ceño. Luego se levantó y salió de la habitación para contestar la llamada. Me quedé en la cama, navegando sin rumbo por mi teléfono. La puerta de la habitación del hospital no estaba completamente cerrada. Y a través de la abertura, pude escuchar débilmente la voz de Jason Lin. Sí, dijo. Estoy en el hospital. Surgió algo. Un momento después se filtró otra voz, una voz masculina ligeramente ronca. Probablemente uno de los amigos de Jason. Oye, Jason. ¿Qué es tan importante que abandonaste a los chicos esta noche? La voz de Jason ahora era más baja. Lina está enferma. Estoy aquí cuidándola. Hubo una breve pausa del otro lado, y luego vino una explosión de risa fuerte. No puede ser. ¿En serio, Jason? ¿De verdad te estás enamorando de esa chica? Contuve la respiración, esperando la respuesta de Jason. El tiempo se extendió dolorosamente largo, como si hubiera pasado un siglo entero en ese silencio. Finalmente Jason soltó una risa corta. Como si fuera posible. Y así como así, cualquier esperanza que aún mantenía se desmoronó. Toda la preocupación en sus ojos, la inquietud en su voz, todo era solo una actuación. Cerré los ojos y reprimí las lágrimas que amenazaban con caer. Cuando Jason regresó a la habitación, yo estaba acostada en la cama fingiendo navegar casualmente por mi teléfono. «Lina, ¿te sientes mejor?», preguntó suavemente mientras se acercaba y tocó gentilmente mi frente. Reprimí la amargura que se hinchaba en mi pecho y forcé una sonrisa que parecía más dolorosa que llorar. «Sí, mucho mejor. Jason», dije haciendo mi mejor esfuerzo por mantener mi voz calmada. «Deberías volver al trabajo. Ahora estoy bien. Ya no tienes que quedarte aquí». Él frunció el ceño. «No. Aún no te has recuperado completamente». «No me voy». «Realmente no hay necesidad», insistí, negando con la cabeza. «Mírate. Te ha crecido la barba. Y te ves exhausto. Ve a casa y descansa un poco». Jason me miró profundamente como si quisiera decir algo. Pero al final, solo asintió. «Está bien. Me iré por ahora. Descansa. Llámame si necesitas algo». No había pasado mucho tiempo desde que se fue cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje en WeChat. Lo tomé y vi otra foto más del hijo de Emily. En la foto, Jason se había cambiado la camisa y los pantalones arrugados que había estado usando antes. Ahora vestía un traje elegante hecho a medida, parado dentro de una boutique nupcial de lujo.
Una mano sostenía un vestido de novia blanco puro. La otra estaba apretando fuertemente la mano de Emily. Ella también llevaba un vestido de novia, radiante de felicidad mientras se recostaba dulcemente contra él. Entonces llegó otro mensaje de voz. Señorita Lynn, esto es una advertencia. No contactes a mi prometido otra vez. Nos vamos a casar muy pronto. Me quedé mirando sus manos entrelazadas en la foto, y mi estómago se revolvió violentamente. Rápidamente arreglé mi alta del hospital. Cuando regresé al apartamento, Jason aún no había llegado a casa. Lo llamé. Contestó casi inmediatamente. Lena, ¿qué pasa? Su voz estaba cargada de urgencia. Respiré profundo, tratando de calmar mi voz. Nada. Solo me preguntaba por qué no viniste a casa a descansar. Hubo un breve silencio en la línea. Entonces la voz de Jason regresó, sonando alterado. Yo tenía algo que hacer. Debe haberse dado cuenta de que ya no estaba en el hospital. Lena, te fuiste a casa. ¿Por qué no te quedaste a descansar? El doctor dijo que estaba autorizada para irme, dije con calma. Jason se quedó callado por un momento. Lo siento, Lena. Hay algo urgente en la oficina hoy. Puede que no pueda cenar contigo esta noche. Curvé mis labios en una sonrisa amarga. Está bien, respondí educadamente. Necesito ir al campus de todas formas. Yo tampoco estaré en casa. Del otro lado, pude escuchar a Jason exhalar con alivio. De acuerdo, solo ten cuidado en el camino. Mándame un mensaje cuando llegues al campus, dijo Jason. Colgué el teléfono y lo arrojé a un lado. Al llevar la mano a mi pecho, noté que no dolía como la noche anterior. Cuando el dolor me había apretado tan fuerte que apenas podía respirar. Ahora solo se sentía vacío, como si algo hubiera desaparecido silenciosamente junto con mis lágrimas. Lentamente me bajé de la cama y caminé hacia el armario. Cuando abrí las puertas, las camisas de Jason y mis vestidos colgaban uno al lado del otro. Entrecruzados y entrelazados. Una vez había parecido tan armonioso, lleno de vida cotidiana y calidez. Ahora solo se sentía áspero y fuera de lugar. Rápidamente saqué algunas de mis ropas y las metí en una maleta. Luego fui al baño y tomé mi cepillo de dientes, toalla y jabón facial. Solo lo esencial. Todo lo demás lo dejé atrás. Después de cerrar la cremallera de la maleta, eché un último vistazo al lugar que una vez había llamado hogar. En la escuela, fui directamente a la oficina del profesor Chen. Profesor Chen, estoy aquí para finalizar el papeleo. Una vez que todo fue procesado, me dijo que no necesitaba quedarme en el campus durante los próximos días. Encárgate de lo que necesites. Partimos el domingo por la mañana a las 8:30. Asentí, luego salí e hice 2 llamadas telefónicas, una a cada uno de mis padres. Se habían divorciado cuando yo estaba en la secundaria. Poco después, ambos se volvieron a casar y tuvieron nuevas familias. Me convertí en la carga no deseada entre ellos. Fue mi abuela quien me acogió. Era una mujer sabia que siempre me decía, una niña debe ser fuerte y amarse a sí misma. Solo cuando te amas a ti misma puedes amar a otros. Solo entonces puedes vivir con dignidad sin depender de nadie. Por eso, aunque había salido con Jason, incluso vivido con él, nunca abandoné mis estudios. Sabía que era mi única manera de seguir adelante. Mi abuela falleció ese año. Se fue en paz sin mucho dolor. Lloré con el corazón destrozado, pero sabía que tenía que ser fuerte. Ya no tenía a nadie más en quien apoyarme. Afortunadamente, ya había aprendido a vivir por mi cuenta. Visité las nuevas casas de ambos padres una vez, solo una vez, y nunca regresé. Esos lugares no eran mis hogares. No pertenecía allí. Esa sensación de ser una extraña, de estar intrusa donde no encajaba, era asfixiante. Los llamé a ambos para avisarles que me iría. Sus respuestas fueron exactamente lo que esperaba. Distantes. Indiferentes. Corteses. A lo largo de los años, todos nos habíamos acostumbrado a una vida sin los demás. Terminar esas 2 llamadas se sintió como cerrar un capítulo. A partir de este punto, ya no tenía una conexión real con ellos. Pasé los siguientes días en el campus. Jason llamó para preguntar qué estaba haciendo. Solo he estado ocupada con cosas de graduación, le dije. No tienes que preocuparte por mí. Si percibió algo extraño, no lo demostró. Solo me recordó que me cuidara, que no trabajara demasiado. Y me dijo que estaría viajando por unos días en un viaje de negocios. Después de colgar el teléfono, miré perdidamente por la ventana. Mi mente estaba nublada, perdida. Durante esos días, me moví a través de las tareas como un robot. Entumecida, mecánica, metódica. Me mantuve ocupada para evitar pensar en cualquier otra cosa.
Mientras tanto, Jason estaba ayudando al hijo de Emily a planear su boda. El día que me fui casualmente era el cumpleaños de Emily. Ella se deshizo en elogios dulces en línea de que Jason estaba planeando una celebración romántica para ella. Me dije a mí misma que no llorara. No había nada por lo que valiera la pena llorar. El día antes de irme, regresé al apartamento una última vez. Cuando abrí la puerta, todo estaba exactamente igual. El mismo aroma familiar. La misma distribución familiar. Jason no había regresado en estos últimos días. Eso era algo bueno. Comencé a empacar. Saqué todo, lo mío y lo que no era mío, y lo clasifiqué. Reuní todas las cosas que ya no necesitaba. Una por una, tiré las cosas que no necesitaba a la basura. Luego caminé hacia el dormitorio y abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro yacía un álbum de fotos, silencioso, sin disturbar. Estaba lleno de fotografías de nuestros 3 años juntos. Las hojeé lentamente. En cada foto sonreíamos tan brillantemente, tan dulcemente. Una vez creí que esas fotos capturarían toda una vida de felicidad. Tomé unas tijeras y comencé a cortarme de cada fotografía. Pedazo a pedazo, me borré a mí misma. Cuando terminé, tomé una pluma y escribí una carta breve. Jason Lin, terminemos. Te deseo felicidad a ti y a la señorita San. Coloqué la carta en la mesa de centro de la sala. Muy abajo, debajo del cenicero. Luego dejé mi teléfono a su lado. Dando un último vistazo al lugar que una vez resonó con nuestras risas. Cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. Afuera saqué un segundo teléfono y contacté a la señora Wong, la casera. Hola, soy la inquilina del apartamento 302. Me voy a mudar. Al día siguiente dejé la capital con el equipo de investigación científica. Sin despedidas. Sin dudas. Solo le di mi nuevo número a mi compañera de cuarto, Lily Lin. Era ruidosa e impulsiva, pero también la amiga más cálida y leal que tenía. Durante mis 3 años de estudios de posgrado. No hizo preguntas, solo me abrazó fuertemente antes de que me fuera. Lina, escúchame, me dijo. No importa dónde estés, cuídate. Y si alguien te hace sentir insignificante, regresa. Tus amigas siempre te apoyarán. Al final, no pude contener las lágrimas. Gracias, Lily. La base de investigación a la que nos mudamos estaba bajo estricta administración cerrada. Apenas usábamos teléfonos allí. Todo nuestro tiempo lo consumía el proyecto. Experimentos interminables, análisis de datos, redacción de informes. Me sumergí en los libros, en el laboratorio, en el trabajo. Y allí me uní al ejército. Sí, me convertí en soldado. En el momento que me puse el uniforme, sentí como si me hubiera convertido en alguien completamente nueva. Ya no era esa chica, perdida en el amor y frágil por la desilusión amorosa. Era una guerrera científica. Me corté el cabello largo cambiándolo por un estilo ordenado y corto. Ya no tenía miedo, ya no estaba confundida. Porque ahora tenía una meta, una dirección. 5 años después, nuestra investigación logró un avance. Regresé a la universidad para recibir mi doctorado. 5 años, más de 1,800 días y noches, y finalmente lo había logrado. Parada en el campus, observé el flujo de estudiantes. Rostros frescos, llenos de energía, la luz del sol brillando en su piel. Sentí como si estuviera viendo a mi yo más joven de hace 5 años. Esa noche cené con Lily. Después de graduarse, se había quedado en la capital y trabajaba en un instituto de investigación. Había construido una vida aquí, incluso tenía una hija de 3 años ahora. Había reservado un restaurante tranquilo y privado. Después de todos estos años, necesitábamos un reencuentro apropiado. Lily llegó justo a tiempo y trajo consigo a su pequeña niña suave y regordeta. La niña tenía rasgos delicados, como una muñeca de porcelana. Y sus grandes ojos brillaban como estrellas. Instantáneamente me enamoré de ella. Tan pronto como nos conocimos, le entregué a la pequeña un sobre rojo grueso. Y luego saqué la muñeca Barbie de moda que había preparado con anticipación. Ella sonrió radiante y dijo con una voz clara y nítida, «Gracias, tía». Mi corazón se derritió completamente. Lily me dirigió una mirada juguetona. «La vas a malcriar completamente». Me reí y pellizqué suavemente la mejilla de la pequeña. «Es solo una niña. Se supone que debes malcriarlas». Lily y yo charlamos mientras comíamos, recordando nuestros días de estudiante. Y maravillándonos de lo rápido que había volado el tiempo. Me examinó cuidadosamente, los ojos llenos de asombro. «Lena, has cambiado tanto, aunque ahora uses ropa de civil». Hizo un gesto de arriba a abajo con su mano. «No puedes ocultarlo. Esa aura de soldado. Es fuerte. Te paras como un álamo.
Alta y orgullosa, sonreí levemente, pero no le dije que en un rincón silencioso del restaurante. 2 miembros del personal de seguridad de civil estaban apostados, asegurando silenciosamente mi seguridad. Era protocolo estándar. Para alguien de mi nivel en investigación científica, cualquier salida pública requería medidas de seguridad. Lily se maravilló de cuánto había cambiado, luego, como siempre. Cambió directamente a chismear sobre mi vida amorosa. Lena, ¿estás saliendo con alguien ahora? No me digas que sigues soltera. Han pasado 5 años. No me digas que sigues colgada de Jason Lynn. Tomé un pedazo de pescado, me lo llevé a la boca y lo mastiqué lentamente. ¿Cómo podría estarlo?, dije con calma, dejando los palillos. Me casé hace un tiempo. La mandíbula de Lily se abrió formando una O perfecta. ¿Qué, te casaste? ¿Y no me dijiste? ¿Acaso ya ni cuento como tu hermana? Parecía que estaba a punto de voltear la mesa. Rápidamente traté de calmarla. Fue una situación especial. La boda fue realmente sencilla. Y no le avisamos a nadie. Te prometo que te lo compensaremos algún día. Solo entonces Lily comenzó a calmarse, aunque no pudo evitar preguntar. Vamos, cuéntame. ¿A qué se dedica? ¿Es guapo? ¿Te trata bien? Asentí con una sonrisa. Es increíble. Inteligente, bondadoso e increíblemente capaz. Nos conocimos durante un ejercicio militar conjunto. Justo cuando estaba a punto de contarle más sobre cómo nos conocimos y nuestra historia. La puerta del restaurante se abrió de repente. Una ola de voces y ruido entró. Instintivamente levanté la mirada y me quedé helada. Allí, parado en la entrada, estaba alguien que pensé que nunca volvería a ver en mi vida, Jason Lynn. Vestía un traje elegante y a medida, alto y sereno. Aún irradiando esa misma elegancia natural. Pero ahora había algo diferente en él. Sus rasgos mostraban más madurez, cierto cansancio en sus ojos. Parecía haberme notado también. Sus pasos se ralentizaron. Por un breve momento. Su rostro cambió, emociones parpadeando a través de él en rápida sucesión. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. Lena. Lily siguió mi mirada y vio a Jason. Me empujó el brazo bruscamente, su voz baja y llena de incredulidad. No es ese Jason Lynn. Incluso durante mi tiempo en la base de investigación, que estaba mayormente aislada del mundo exterior. De vez en cuando hablaba con Lily. Cada vez que conversábamos, ella me actualizaba emocionada con chismes, especialmente cualquier cosa que involucrara a Jason. Después de todo, ella había estado ahí para todo lo que pasó entre nosotros. Sabía lo profundamente que lo había amado. También sabía lo mucho que me había lastimado. Y ahora, así sin más, el hombre que una vez me había destrozado estaba parado justo frente a mí. No dije ni una palabra. Solo lo miré. Habían pasado 5 años. Había cambiado y, sin embargo, de alguna manera, no había cambiado. Lo que había cambiado era su comportamiento. La madurez en su mirada, la forma en que su energía una vez audaz se había asentado en una fuerza más silenciosa. Lo que no había cambiado era su rostro, su silueta. Y la familiaridad que lo hacía instantáneamente reconocible, incluso desde el otro lado de una multitud. Lily notó que no había reaccionado y me empujó de nuevo. Lena, ¿estás bien? Parpadeé, volviendo en mí. Sacudí la cabeza suavemente. Estoy bien. ¿Qué me podría pasar? Es solo un viejo conocido. Pero la verdad era que este reencuentro me había tomado completamente por sorpresa. Había creído que todo entre nosotros se había convertido en polvo hace mucho tiempo. Que habíamos tomado caminos separados para siempre. Sin embargo, aquí estábamos de nuevo. Empujados de vuelta a la órbita del otro por los extraños e invisibles engranajes del destino. Lily pareció leer mi mente. Dejó escapar un suspiro suave. Jason regresó al apartamento el día después de que te fueras. El arrendador lo había llamado, preguntando si aún necesitaba las cosas del interior. Te habías mudado, después de todo, y el lugar tenía que ser rentado de nuevo. En ese momento él todavía estaba con el hijo de Emily. Estaban escogiendo su vestido de novia final. Pero después de la llamada, regresó corriendo inmediatamente. En el camino, te llamó una y otra vez. Pero cada vez, recibía el mismo mensaje. Teléfono apagado. Entró en pánico, perdió completamente los estribos. Nunca se imaginó que realmente lo dejarías. Irrumpió en el apartamento como un loco, solo para encontrarlo completamente vacío. Te habías llevado todo lo que te pertenecía. Y entonces, vio la carta de ruptura. Y luego estaban los mensajes en el teléfono, esas fotos que el hijo de Emily me había enviado. Fue entonces cuando Jason Lynn se dio cuenta de que yo había sabido sobre su relación todo el tiempo.
Por eso me había ido tan decididamente. Había dejado todos nuestros recuerdos atrás en ese apartamento. Jason había quedado completamente aturdido. Leyó la carta de ruptura una y otra vez. Sus ojos rojos de incredulidad, pero aún negándose a aceptar que realmente pudiera alejarme de él. Entonces se volvió frenético buscándome por todas partes, cada lugar al que podría haber ido. Contactando a todos los que había conocido, pero nadie tenía idea de dónde estaba. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, completamente borrada de su mundo. En cuanto a lo que pasó después de eso, Lily no sabía mucho. Solo sabía que Jason y Emily habían estado pasando por un divorcio últimamente. Y que durante todos estos años, él nunca había dejado de buscarme. Visitaba a Lily a menudo, esperando que pudiera cometer un desliz y revelar algo. Pero Lily sabía que mi trabajo era clasificado, y nunca dijo una palabra. Jason estaba ahí parado ahora, su alta figura casi bloqueando la cálida iluminación ámbar del restaurante proyectando una larga sombra en el suelo. Sus ojos estaban ligeramente rojos, su voz baja y ronca con el más leve temblor en ella. Ha pasado mucho tiempo, Lena. Admito que cuando lo vi por primera vez, mi corazón se saltó un latido. Pero el sentimiento pasó rápidamente. Yo había cambiado. Ya no era esa chica. La que habría tirado todo por amor. Me puse de pie, asentí ligeramente. Y respondí con indiferencia educada. Sí, ha pasado mucho tiempo. Lily miró entre nosotros dos, luego rápidamente tomó a su hija y se puso de pie. Los dejaremos hablar. Mi esposo viene a recogernos. Me dirigió una mirada significativa antes de irse con su niña en brazos. Jason y yo nos quedamos en silencio. Al final, él fue quien habló primero. Sentémonos en algún lugar y hablemos. No me negué. Algunas cosas necesitaban ser dichas. Caminamos hacia un café tranquilo junto al restaurante y encontramos un asiento junto a la ventana. Un mesero vino a tomar nuestra orden. Jason se volvió hacia mí, su expresión cautelosa, casi esperanzada. ¿Café negro?, preguntó. Aún recordaba lo que me solía gustar. Negué con la cabeza. No, solo agua natural, por favor. Jason me miró, un destello de decepción y confusión en sus ojos. ¿Ya no tomas café? Le di una sonrisa tenue. Lo dejé. La vida en el ejército es estricta y reglamentada. El café fue una de las primeras cosas en desaparecer. Sus ojos se apagaron. Parecía darse cuenta de algo. Pero no lo dijo en voz alta. Sus labios se separaron, luego se cerraron otra vez. Lo miré, mi corazón sorprendentemente calmado. El tiempo realmente era algo extraño. Podía amortiguar el dolor y cambiar a las personas. El Jason que recordaba había sido audaz y arrogante, lleno de fuego. Pero ahora era contenido, cauteloso, incluso un poco inseguro. Y yo ya no era la chica cuyo mundo entero giraba alrededor de él. Dirigiendo mi mirada hacia la ventana, observé la calle ocupada afuera. Faros pasando como olas de tiempo. Hablé suavemente. Jason, estoy casada. Se puso rígido al instante, levantando la cabeza bruscamente mientras me miraba con incredulidad. ¿Qué dijiste? Dijo con voz ronca, su voz quebrada por el dolor. Dije que estoy casada, repetí, firme y serena. Mi esposo también está en el ejército. El rostro de Jason se puso pálido al instante. Me miró fijamente con los ojos llenos de dolor. Frustración y una sensación de devastación impotente. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero al final, no salieron palabras. Lo miré sin sentir nada. Sin olas en mi pecho. Sin ira en mi corazón. Solía pensar que lo odiaría, pero ahora me di cuenta de que no. No lo odiaba en absoluto. Solo sabía que lo que había entre nosotros había terminado, hace mucho tiempo. Había terminado el día que dejé el Capitolio hace 5 años. Ahora, no éramos más que extraños familiares. El suave aroma del café se extendía por el café. Fuera de la ventana, las luces de neón parpadeaban. Todo se sentía calmado, pacífico, hermoso. Tomé el vaso de agua tibia que estaba frente a mí, bebí un sorbo lento sintiendo la calidez viajar por mi garganta y asentarse silenciosamente en mi pecho. Mi corazón estaba en paz. Lena, tú, estás bromeando, ¿verdad? La voz de Jason era ronca. Temblando con un último hilo de esperanza desesperada. Me estás mintiendo, no es así. Lo miré y lentamente negué con la cabeza. Jason, no estoy bromeando. Nunca bromearía sobre mí matrimonio. Se quedó inmóvil, completamente quieto, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Miré fijamente el agua. En mi vaso.
La superficie estaba quieta y clara, reflejando un rostro calmado y sin emociones. Levanté la taza y terminé lo que quedaba, luego me puse de pie y lo miré, hablando con distancia cortés. Jason, lo que tuvimos terminó hace mucho tiempo, terminó en el momento en que elegiste al hijo de Emily. No creo que necesitemos vernos otra vez. Cuando salí del café, Jason vino corriendo detrás de mí. Me agarró el brazo con fuerza, tan fuerte que sentí como si pudiera aplastarme el hueso. ¿Lena? Su voz se quebró, teñida de una súplica desesperada. Es demasiado tarde. Al menos déjame llevarte a casa. Dejé de caminar, pero no miré hacia atrás. Con un movimiento brusco me liberé de su agarre. Jason, se acabó. Me conoces. Una vez que tomo una decisión, nunca retrocedo. Señalé a dos hombres de civil parados a poca distancia. Él siguió mi gesto. Bajo las tenues luces de la calle, dos hombres altos en trajes negros permanecían en silencio en atención. El rostro de Jason se puso aún más pálido. Retrocedió unos pasos. Me volteé para mirarlo una última vez y dije en voz baja, alguien ya me está llevando a casa. No tienes que preocuparte. Sentada en el auto, apoyé suavemente una mano en mi vientre. Adentro una pequeña vida estaba creciendo. 2 meses ya, este era mi hijo. Cuando regresara, le diría a mi esposo las buenas noticias. Íbamos a tener un bebé. El pensamiento trajo una sonrisa. A mis labios, una curva genuina y suave de alegría. Mi vida finalmente estaba completa. Perspectiva de Jason, epílogo. Jason Lin nunca había imaginado que su ruptura sucedería tan abruptamente. Ni siquiera habían tenido una verdadera conversación al respecto. Sin palabras finales, sin confrontación, solo silencio. Y luego ella se fue. Durante 5 años completos, Lena Lin había desaparecido de su mundo como si nunca hubiera existido. Había intentado todo, movido todos los hilos, buscado cada pista posible, pero era como chocar contra un muro invisible. Nadie le diría nada. Finalmente lo entendió. Lena probablemente había ido a algún lugar clasificado, en algún lugar al que ni siquiera su riqueza y conexiones podían llegar. Esa comprensión lo hizo reír con amargura. Ella realmente había hecho todo lo posible para desaparecer de su vida. Y entonces, 5 años después, en un lugar donde menos lo esperaba, se toparon el uno con el otro de nuevo sin previo aviso. Y ella ya era la esposa de otro. Desde la alegría abrumadora de verla de nuevo hasta el dolor punzante de sus palabras. Le había tomado solo minutos pasar de la euforia a la devastación. Pero no había nada más que decir. Ahora podía verlo claramente. Lena realmente había seguido adelante. En el momento en que se alejó. Hace 5 años, había dejado de ser suya. Jason se quedó inmóvil en la acera, viendo a la mujer que una vez había amado subir a ese auto negro y desvanecerse en la noche. Se desplomó en los escalones del hotel, cubriéndose la cara con ambas manos, curvándose sobre sí mismo por el dolor. Lena. Repitió su nombre. Una y otra vez en su corazón, una y otra vez. Ese nombre, Lena, el que había pronunciado con cariño. Durante 3 años. Jason Lin recordó la primera vez que la vio. Llevaba puesta un par de jeans descoloridos y una camiseta blanca sencilla, parada tranquilamente entre una multitud de estudiantes de primer año. Pura y hermosa. Su cabello largo y oscuro brillaba y caía suelto sobre sus hombros. Sus ojos eran grandes y brillantes. Pero también había un rastro de timidez nerviosa en ellos, como un cervatillo asustado, cautelosa pero curiosa. Él había estado en el escenario, rasgueando una guitarra y cantando, cuando la sorprendió mirándolo en secreto. Él. Su mirada estaba llena de admiración y tal vez incluso un toque de enamoramiento. Desde ese momento. La recordó. Las chicas iban y venían en su vida como escenas en un carrusel. Pero sabía que siempre había una chica observándolo en silencio, que le gustaba en silencio. Hasta que un día. Después de romper con una novia con la que solo había salido durante 2 meses, deliberadamente esperó unos pocos días. Y tal como había esperado, Lena finalmente se confesó. Se paró debajo del edificio de su dormitorio, sosteniendo un sobre rosa con ambas manos, con la cabeza baja, sin atreverse a mirarlo. Su rostro estaba rojo como un tomate, e incluso las puntas de sus orejas estaban a punto de gotear sangre. Su voz era suave y temblorosa. Jason, yo te he gustado durante mucho tiempo. Él la había mirado. Y en ese momento la encontró absolutamente adorable, esta chica tímida reuniendo todo su coraje.
Sonrió y tomó la carta de su mano. Entonces intentémoslo. Jason siempre había sentido que él y Lena compartían algún tipo de conexión predestinada. Sus nombres ambos tenían el carácter Yin en ellos, aunque no exactamente el mismo carácter, aún así se sentía como el destino para él. Lo creía obstinadamente. Después de salir durante un año, alquilaron un pequeño apartamento cerca del campus. Por supuesto, Jason tenía sus propios lugares, más de uno en realidad. Pero no quería que Lena supiera sobre los antecedentes de su familia. Quería que su relación fuera simple, sin manchar por cosas materiales. Quería que ella lo amara a él, no a su dinero, no a su apellido. Su tiempo viviendo juntos era dulce y cálido. Le encantaba verla moverse por la cocina, le encantaba el suave aroma del detergente para ropa. En su ropa, le encantaba acurrucarse con ella en el sofá para ver películas viejas. Pero no estaban pegados. Pegados el uno al otro todo el tiempo. La mayoría de sus días aún los pasaban en el campus. Ella era increíblemente disciplinada. Siempre poniendo sus estudios en primer lugar. Cuando empezaron a salir, ella ya era estudiante de maestría de primer año. Su talento en física era notable. Su asesor la valoraba mucho y a menudo la llevaba consigo a proyectos. A veces pasaba días enteros encerrada en el laboratorio, olvidándose de comer, apenas durmiendo. Jason sufría por ella, pero no podía detenerla. Así que encontró otras maneras de cuidarla, llevándole comidas caseras al laboratorio. O introduciendo pequeñas comodidades a escondidas. Lena, ¿no puedes ir un poco más despacio? Tu salud también importa, le suplicaba más de una vez. Ella solo sonreía, le besaba la comisura de la boca, y decía, lo sé, pero aún soy joven. Una vez que obtenga mi doctorado, me tomaré un verdadero descanso. Con el tiempo, Jason no pudo evitar sentirse un poco amargado. Él quería ser lo más importante en la vida de ella. Pero con Lena, él siempre quedaba en segundo lugar. Sus estudios, su investigación, siempre eran su máxima prioridad. A veces se preguntaba, si ella no fuera tan talentosa, ¿pasaría más tiempo conmigo? Pero desechaba el pensamiento tan pronto como llegaba. Lo que más amaba de ella era su concentración, su determinación. Amaba la manera en que perseguía sus sueños como si nada más importara. Una noche Lena de repente le preguntó, Jason, ¿sientes que no paso suficiente tiempo contigo? Él se quedó desprevenido y rápidamente negó con la cabeza. No, por supuesto que no. ¿Cómo podría sentirme así? Solo me preocupo por tu salud, eso es todo. Ella sonrió en silencio y no dijo nada más. Solo lo abrazó fuertemente y enterró su rostro en su pecho. En ese momento Jason se sintió como el hombre más afortunado del mundo. Pero después de 2 años y medio juntos, lo llamaron de vuelta para hacerse cargo del negocio familiar. La salud de su abuelo se estaba deteriorando rápidamente. No tuvo más opción que asumir sus responsabilidades. Su abuelo había arreglado un matrimonio para él con la hija de la familia San. Jason había conocido al hijo de Emily desde que eran niños. Sabía que ella siempre lo había querido. Desde pequeños, ella lo siguió alrededor como una pequeña sombra, su mundo girando solo en torno a él. Jason, le preguntó una vez con esos ojos grandes e inocentes, ¿cuándo te casarás conmigo? Él solo sonrió y le acarició la cabeza. Cuando crezcas, hablaremos. Siempre la había visto como una hermana pequeña, nunca imaginando que un día en realidad se casaría con ella. Pero ahora, por el bien de su familia, no tuvo más opción que tomar esa decisión. A veces, Jason se preguntaba si no fuera el heredero de la familia Lin. Si su origen hubiera sido solo un poco más ordinario, habrían sido las cosas entre él y Lena más fáciles. Si no tuviera que cargar con el peso de las expectativas familiares, si no tuviera que preocuparse por el estatus social y las alianzas comerciales, si no tuviera que sacrificar el amor por el llamado deber, tal vez Lena no habría tenido que presionarse tanto. Tal vez él no la habría descuidado solo para demostrar su valor. Pero la vida no se basa en ¿y si fuera? Después de algunas citas arregladas, Emily comenzó a llamarse su prometida. Se aferró a él con devoción completa, siempre poniéndolo a él primero. Se arreglaba cuidadosamente. Solo para lucir lo mejor posible para él. Aprendió a cocinar para poder prepararle sus comidas favoritas. Renunció a sus propios pasatiempos. Solo para pasar más tiempo a su lado. Esa sensación de ser querido. De ser el todo de alguien, algo que Jason nunca había experimentado con Lena.
Se volvió abrumador con Emily. Lo admitió. Vaciló. Lentamente la balanza en su corazón se inclinó hacia ella. Comenzó a pensar que casarse con una mujer que solo tenía ojos para él tal vez no estaría tan mal. Al menos no tendría que vivir con incertidumbre, siempre preguntándose si ella podría irse. En cuanto a Lena, su amor por ella nunca estuvo en duda. Pero su identidad, su personalidad, las hacían fundamentalmente incompatible con el papel de señora Lynn. Era demasiado independiente. Demasiado testaruda, demasiado deslumbrante. Y el tipo de esposa que la familia Lynn esperaba era alguien que pudiera apoyarse en Jason, manejar su hogar, apoyarlo sin necesidad de opacarlo. Así que en una fiesta. Una noche cuando un amigo le preguntó sobre Lena, Jason dio una respuesta directa. Hemos terminado. ¿Nunca pensaste en decírselo tú mismo? Jason no había esperado que la última vez que vería a Lena sería el día que fue dada de alta del hospital. Después de ese día, se consumió con otras cosas, ayudando a Emily a elegir vestidos de novia, planeando su fiesta de cumpleaños. Usó todas esas preparaciones para distraerse, para adormecer el dolor. Después de todo, había tomado su decisión. Pero subestimó la determinación de Lena y sobreestimó su propia importancia. En el cumpleaños de Emily, Jason recibió una llamada del casero. Jason, ¿sigues alquilando el lugar? Si no, voy a ponerlo en lista otra vez. Hizo una pausa, confundido. ¿Qué quieres decir? ¿No se mudó ya tu novia? Empacó todas sus cosas y devolvió las llaves. ¿Ustedes dos te están terminando? El casero sonaba inseguro. Pero en la mente de Jason, todo se detuvo en seco. No podía pensar. No podía respirar. Saltó en su auto y se dirigió a toda velocidad hacia el apartamento que una vez compartieron. Ni siquiera sabía cuántos semáforos en rojo se había saltado. Simplemente condujo. Cuando empujó la puerta para abrirla, su corazón se desplomó en un vacío. El apartamento estaba vacío. La calidez que una vez llenó su pequeño hogar se había ido, reemplazada por un frío vacío. Ella había tomado todo lo que le pertenecía. Limpio, decisivo. Ni un solo rastro dejado atrás. Justo como ella, una vez que tomaba una decisión, no había vuelta atrás. En la mesa encontró lo que ella había dejado. Una carta de ruptura y un teléfono lleno de fotos de él y Emily, fotos que Lena debía haber visto ya. Ni siquiera le dejó una oportunidad para explicarse. Sin ira. Sin confrontación. Solo palabras calmadas. Finales. Y en ese momento Jason entendió todo. Lena había sabido, ella había visto todo. Ella solo había estado esperando a que él fuera honesto. Y él eligió mentir. Ocultarse. Él la había empujado lejos con sus propias manos. Y ahora, la había perdido de la misma manera. Fue en ese momento que Jason finalmente se dio cuenta de cuán terriblemente equivocado había estado. Su pecho se sentía vacío como si una parte de él hubiera sido arrancada, el dolor tan agudo que le robó el aliento. Solo entonces realmente entendió. No podía vivir sin Lena. Jason fue directamente a casa y le dijo a Emily que quería terminar. Pero ella se aferró a él, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Jason no quería escuchar otra palabra de ella. Era ella. Ella. ¿Quién había alejado a Lena? Emily corrió llorando hacia el abuelo de Jason. Y le dijo que estaba embarazada de un hijo de la familia Lynn. El señor Lynn inmediatamente mandó a personas a arrastrar a Jason de vuelta a casa. Él no se resistió. Después de todo, era cierto que había dormido con Emily. Atado por la obligación y presión, Jason fue forzado a casarse con ella. En el momento en que se emitió su certificado de matrimonio, su corazón se hundió completamente en la desesperación. Pero no había nada que pudiera hacer. Sin Lena. Sus días se sentían sin sentido. Era como un cascarón vacío caminando por la vida sin propósito. Día tras día pasaba, y los verdaderos colores de Emily comenzaron a mostrarse. Resultó que nunca había estado embarazada. Todo lo que había dicho era una mentira. Más tarde Jason descubrió que mientras estudiaba en el extranjero había vivido de manera imprudente. Después de múltiples abortos, ya no podía concebir. Nunca. Cuando escuchó la noticia, Jason no se sintió enojado ni siquiera sorprendido. Simplemente encontró todo absurdo. Había renunciado a Lena por esto. Debía haber estado ciego.
Jason se sumergió en el trabajo implacablemente. Horas extras. Reuniones. Compromisos sociales interminables. Se convirtió en una máquina porque solo. De esa manera podía olvidar a Lena, o al menos adormecer el dolor de perderla. Pero en el fondo Jason estaba planeando su regreso. Estaba determinado a reclamar todo lo que se suponía que era suyo. Y después de 5 largos años, finalmente tomó control total del Incorporation. Poco a poco desmanteló la influencia de la familia Sun, devorando sus activos y no dejando nada atrás. Le arrojó los papeles de divorcio en la cara a Emily. Fírmalos. Sal de la casa, Lynn. La quería fuera, completamente borrada de su mundo. Años después, Jason vio a Lena otra vez. Estaba en uniforme, tomada de la mano con una pequeña niña de alrededor de 4 o 5 años. A su lado estaba parado un oficial alto y digno. Su Lena. Ella aún era deslumbrante. El tiempo no había dejado huella en su rostro, solo había añadido una elegancia gentil a su belleza. Era claro que estaba feliz, incluso radiante. Jason se agarró el estómago, haciendo una mueca por el dolor sordo que lo había estado molestando durante semanas. Se quedó inmóvil, viendo a Lena y su familia caminar cada vez